En unos días va a pasar algo impresionante. Si escuchas este video de principio a fin, estoy seguro que tu vida va a cambiar 180 grados. Escucha atentamente, voy a empezar con una historia personal. Esta carta es de Polonia. Vas a entender increíblemente lo que pasó. Escucha atentamente. Carta de Polonia. Hace varios años fui a Polonia y ¿dónde fui? Entre otros lugares fui a visitar donde lamentablemente estuvo mi abuelo, en Auschwitz, en el campo de exterminio de Auschwitz. Te voy a contar muy brevemente cómo fue. Lamentablemente hoy es un museo, hay cosas horrendas. Y en un momento fui un poco por lo que sería las afueras del museo, un poquito por afuera de lo que es turístico de cierto aspecto, y vi que decía archivo, unas escaleras y subí. Conseguí estos documentos, pero no en el momento, me lo mandaron por correo. Como ven aquí, está en el sello. Esto es el sello del Museo de Auschwitz. Los sellos. Ahora, ¿cómo lo conseguí? Subí por esas escaleras y realmente no era un lugar turístico, era una oficina del museo. Y cuando me recibieron, muy amablemente, me preguntaron quién era. No recuerdo exacto los detalles, pero básicamente le conté, yo soy nieto de un sobreviviente del Holocausto que estuve aquí en Auschwitz. Ya el funcionario quedó bastante anonadado ver a un nieto como que surgió de las cenizas, un nieto de un sobreviviente. O sea, se notó que eso fue muy especial para esta persona, que no era alguien que tenía contacto aparentemente con el público, con el turismo, sino era una oficina, como dijimos, del museo. Y le conté un poco, me dijo, mira, te voy a contar, los malvados de los nazis, aproximadamente el 95% del material lo quemaron para obviamente no dejar ningún tipo de indicio ni de prueba de lo que hicieron contra el pueblo de Israel y contra el resto de personas en el Holocausto. Pero hay un porcentaje muy mínimo de algún material que sí tenemos en los archivos. Te propongo que me des algunos datos y me voy a fijar ahí adentro en la oficina, en los archivos. Dije, ¿cómo no? Le di el nombre de mi abuelo, le recordé que el número en el cual mi abuelo tenía inscripto, que lo tengo desde muy pequeño en mi memoria y en mi corazón, el número 76.217, un tatuaje que lo inscribieron, o sea, que le inscribieron en la piel a mi abuelo, en un verde oscuro, en su hermoso brazo, que tanto me mimaba y me hacía caricias, mi amado abuelo, de bendita memoria. Se llama Hersh Bergazin y llegó a Sudamérica luego de haber sobrevivido casi básicamente 4 años en el campo de exterminio de Auschwitz desde el 41 al 45. Y básicamente le di el número, le dije de qué ciudad vino, que era de Mlawa, una ciudad polaca, cerca relativamente de Varsovia. Bekitzer, en resumen, le di algunos datos y unos minutos después, luego de estar esperándolo, y entró a esa cámara, al lugar de los archivos, ahí adentro. Él tenía básicamente como una especie de desk, una especie de escritorio, que atendía a la gente que venía a preguntarle cosas, pero básicamente lo que recuerdo era que tenía los archivos más en la parte más interna de la oficina. Llegó, así lo que recuerdo en mi corazón, llegó tembloroso, con 2 hojas, y dijo, por lo menos como lo recuerdo, encontré, como si hubiera encontrado un milagro, como una aguja en un pajar, como dice la expresión. Encontré, emocionado. No recuerdo si lloró, pero si no lloró, esa emoción la tenía seguramente, porque sentí esa emoción de este tan amable funcionario que me ayudó tanto, y realmente me mostró 2 hojas, que se las voy a mostrar lo que me enviaron por correo, junto a esta carta. Como ven, una carta que es básicamente original, obviamente, ven el sello en color del museo, está en polaco, y básicamente esa es como la carta oficial de lo que me enviaron. Pero luego, ¿qué es lo que encontró este funcionario? Las siguientes cartas, que como ven aquí también las mandaron con sellos para que se sepa que es algo basado en un material original, en parte de un archivo de Auschwitz. Miren aquí y escuchen muy atentamente porque
si van a unir los cabos que yo les voy a regalar en esta clase, de lo que va a pasar en pocos días y que tiene que ver, mucho que ver con esto, con lo que pasó en el pasado, y para tener bendiciones en el futuro, escucha atentamente y une cabos. Es impresionante lo que te voy a contar, si Dios quiere. Tienes que agarrarte fuerte, porque son temas fuertes, pero es, si Dios quiere, de muchísima bendición para tu vida. Escucha, como esto es relevante para tu vida hoy y en tu futuro. Como ves, sello original y sello original son las dos fotos. Ahora, aquí ves seguramente en una línea roja, esto está sobre el nombre, primero es el número de mi abuelo, como dijimos, 76.217, el número que estaba en su mano. Ersh Bergazin es el nombre de mi abuelo. Y luego hay fechas y luego dice, si entiendo bien, liberado. Esto es cuando mi abuelo entró en el hospital en Auschwitz, primera entrada, o sea, una de las dos entradas. Esta es la segunda entrada, el segundo documento, como ven aquí también, una línea en rojo que subrayaron por encima del, este es el número de mi abuelo, 76.217, aquí, perdón, sobre la línea roja. Luego, Ersh Bergazin y fecha entrada, fecha salida y liberado del hospital. A grandes rasgos, mi abuelo, yo lo que recuerdo de niño, que una de las historias que contó, que luego de que si recuerdo bien, una persona polaca no judía le regaló un pedazo de pan y el capo anotó el número de mi abuelo y luego le hicieron un cuestionario, un interrogatorio muy cruel, en el cual decía quién era esta persona que te dio pan y esto y el otro. Obviamente mi abuelo no sabía, y mi abuelo obviamente era una persona muy fuerte también en su corazón. Obviamente mi abuelo no quiso delatar a nadie seguramente, y tampoco seguramente conocía a esa persona. En resumen, luego de haber tenido penas o sea, estar en un lugar muy difícil de tortura y muy difícil, mi abuelo estuvo en el hospital. Esa es una historia que yo recuerdo, en la cual sí realmente estuvo en el hospital y gracias a Dios salió del hospital y salió, gracias a Dios, sano y salvo, obviamente con todo lo que pasó, que bueno, obviamente fue lamentablemente de los pocos sobrevivientes de su familia. Gracias, sus dos hermanos habían salido antes de la guerra hacia Sudamérica, pero básicamente de su familia fue el sobreviviente que hubo y bueno, una historia muy difícil, pero gracias a Dios construyó junto a mi abuela Esther, Zichron Libraja, de bendita memoria, y también mi abuelo Ersh, Tzvi en hebreo, de bendita memoria, que su mérito nos proteja, una familia hermosa en Sudamérica, y gracias a ellos estoy aquí. Baruch Hashem. Ahora, entré en otro segundo lugar, une cabos, también es una carta que me mandaron de Polonia. Ahora ya te hice un poquito una introducción. Como ves aquí, sellos de Polonia. Esto es una carta que es de un campo de exterminio llamado Shtutov. Shtutov, como ven aquí. Esta carta me la mandaron, también es una carta que me mandan aquí, está escrita en inglés, que me mandan el documento de mi abuela Esther, de bendita memoria. Y aquí lo que ven es la carta de entrada de mi abuela al campo de exterminio de Shtutov. Como ven aquí, dice Esther. Así leen, Esther. Muy bien. Aquí está Jude, judía, el número. Bueno, en resumen, con datos personales de mi abuela. Gracias a Dios, Baruch Hashem, mi abuela también sobrevivió y llegó a Sudamérica y construyeron junto a mi abuelo una hermosa familia. Y Baruch Hashem, gracias a Dios, gracias a la fuerza que tuvieron de construir desde las cenizas una familia judía en Sudamérica. Gracias a Dios, estamos aquí hoy en la tierra de Israel. Baruch Hashem. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Esta es una historia personal, pero no es una historia personal como un detalle perdido en el cosmos, como seguramente te imaginarás. Esta historia obviamente está vinculada a la historia de millones de judíos, que como mi historia, como tengo amigos o amigos de amigos, como sabes, o familia de familia,
es la historia común del pueblo de Israel, siendo la historia de la Alemania nazi, o si vamos a 100 años atrás, o 200, 300, 400, Inquisición, pogroms en Rusia, donde quieran, lamentablemente los 2000 años de exilio, y también previamente ya desde la salida de Egipto, y esto te voy diciendo cabos que si Dios quiere al final de la clase vas a unir y te vas a maravillar de la bendición que si Dios quiere vamos a ver hoy prontamente en esta clase, y para la bendición de tu futuro también. Esto no es una historia solamente del pueblo de Israel, es una historia relevante al mundo entero y a la humanidad toda para la bendición, si Dios quiere. Ahora, tienes que, como te dije, agarrarte fuerte, porque es algo muy profundo, hay temas, no son sencillos, pero es una maravilla. Es una maravilla si Dios quiere entiendes en profundidad lo que te voy a enseñar. Ahora, salimos de Egipto. Obviamente, como no es nuestro tema, entre paréntesis, si te interesa el tema, en mi canal, Baruch Hashem, gracias a Dios, tenemos temas de la salida de Egipto, de la entrega de la Torá, y todo lo que te digo muchas veces es como poner en un enlace link y entrar en profundidad. Tienes clases, pero como no es nuestro tema, voy a muy sucintamente, resumidamente, te voy a pasear por algunos puntos para hablarte de temas que te quiero hablar, que tiene que ver con lo que te quiero decir hoy. Ahora, estuvimos en Egipto muchísimos años de esclavos, Dios se revela, 10 grandes plagas, nos saca de Egipto, se abre el Mar Rojo, Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, lleva al pueblo de Israel, el Mar Rojo se abre, vemos milagros increíbles que explican nuestros sabios, que incluso la persona más sencilla, lo digo en mis palabras, la persona más sencilla de la que salió de Egipto, judía que salió de Egipto, vio en profecía lo que el gran profeta Yehezkel ben Buzi, Ezequiel, el hijo de Buzi, un profeta gigante que vino obviamente posteriormente, no logró en su profecía. Por lo tanto, el nivel de profecía que tuvimos, incluso alguien muy sencillo en esa época, fue algo increíble, una revelación de Dios en forma increíble. ¿Por qué te digo esto? Recibimos la Torá, pero en esa época, ¿qué pasó? Algo muy interesante. Un pueblo llamado Amalek, entre comillas, de la nada, decide viajar, no estaban ahí cerca, viajar, ¿para qué? Para atacar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Como se dice en hebreo, caja, porque sí. ¿Por qué? Porque sí. Por un odio antisemita férreo. Esa es su misión. Su misión es atacar al pueblo de Dios en todas las generaciones. Lamentablemente hoy no sabemos quién es. Obviamente sabemos, lamentablemente estamos en guerra en Israel y vemos cómo hay personas que tienen actitudes de Amalek. Hay actitudes de Amalek, pero solamente un profeta puede decir, este es Amalek. Hasta que eso no pase no podemos saber, pero sí conductas amalequitas sí se pueden vislumbrar hoy en nuestros días. Básicamente la persona que está en contra de Israel, en forma caja, como te dije en hebreo, porque sí, porque obviamente la lógica no tiene ninguna lógica estar contra el pueblo de Dios, que lo que queremos es solamente bendición para el mundo. A eso vinimos al mundo y tiene mucho que ver con esta clase. ¿A qué venimos al mundo? A dar bendición, Orla Goim, luz para las naciones, enseñar Torah, ser desde la tierra de Israel un buen ejemplo para el mundo entero, incluso lamentablemente con lo que pasa en esta guerra, cómo lidiar con el terror. Somos un pueblo que quiere la paz, amamos a la creación de Dios, obviamente amamos a Dios y a su creación y a sus criaturas. Obviamente hay que luchar, hay que luchar. ¿Qué podemos hacer? Hay que luchar, nos tenemos que defender. Pero ¿qué pasa? Lo bueno está clarísimo como el agua y lo malo también. Ahora hay mucha gente, como puedes ver en los medios lamentablemente, que odian al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y al Estado de Israel. ¿Por qué? Te vas a escuchar frases hechas o no hechas o como quieras, pero no tienen ningún tipo de lógica, ni pie ni cabeza. Están con gente que son asesinas, son gente que solamente quiere la oscuridad, que la misma gente que los apoya están en su lista negra, sin saberlo la gente los apoya. ¿Por qué? Porque esa persona no cree en el Islam como ellos creen, como los terroristas creen, no exactamente como ellos creen, no un islamista diferente, porque tienes que saber que en el mundo del Islam, la parte más radical, el islamista que no piensa como ellos exactamente, está contra él. Por lo tanto, piensa gente en el mundo, en la civilización occidental y gente que los apoya y está contra Israel, no sabe que está en la lista negra de los que apoya, de estos terroristas.
Esto entre paréntesis te digo. Por lo tanto, Amalek es un pueblo que de la nada surgió, ¿para qué? Para atacar al pueblo de Dios. Explican nuestros sabios cuál es el ejemplo de Amalek. Amalek ve que Dios elige a su pueblo, es el pueblo de Israel, ¿para qué? Para bendición del mundo entero. El objetivo es que el pueblo de Israel llegue a la tierra de Israel, haya un santo templo, seamos Or LaGoim, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Un Mamlechet Kohanim significa un reinado de Kohanim y un pueblo santo. ¿Qué es pueblo santo? Un pueblo que vive con santidad en este mundo material. No santo como mucha gente se imagina, santo, que entre paréntesis te digo, subí hace poco un video, llama ¿Quién es el máximo santo judío? Algo así. Explico qué significa la santidad según el judaísmo. No es alguien que se fue alejado a una montaña, ese no es alguien santo. Está muy bien meditar una hora, 2 horas, un tiempo, está perfecto, hablar con Dios, eso es, por supuesto, es una gran bendición, es excelente. Pero el santo no es ese. Eso es un ejercicio concreto. El santo es el que vive con los pies en la tierra, ayudando al prójimo, haciendo la voluntad de Dios en la forma más material que existe y elevando este mundo tan material a un plano espiritual. Ese es el santo. Un pueblo santo es un pueblo en un estado, como el estado de Israel, como lo que somos hoy. Estamos obviamente en un proceso de santidad, en un proceso de redención, oye, por supuesto. No es que llegamos a la Geulah Shlema, si es en hebreo, a la redención total, estamos en un proceso. Como sabemos, el pueblo de Israel, te voy a mostrar fotos. Primero esta, que un poco resume lo que te dije. Así. Una bandera del Estado de Israel, una mano de un sobreviviente, una sobreviviente, quizás una abuela, y la mano de un bebé que le pone el brazo a su abuela. También me acuerdo yo, como les dije, cuántos mimos, cuánto me mimó mi abuelo y mi abuela. Esos dedos cálidos de amor. Y mi abuelo y mi abuelo, no es la foto no es la mano de mi abuelo, no es el brazo de mi abuelo, pero obviamente se puede entender. Mi abuelo, con tanto amor, cómo me acariciaba, y así mi abuela. Cuánto amor recibí. A pesar del holocausto, de lo que pasaron, ese infierno, no un día, no 2 días. Piensa en mi abuelo del 1941 a 1945. Mi abuela también era una adolescente, 14 años, cuando comenzó la guerra. También años que también a sus padres los asesinaron. Hija única. Piensen cuánto amor me dieron. Y de aquí, gracias a su mérito, a su amor, hoy tenemos el mérito de estar en Israel. Así que bien, esto para mí es a nivel gráfico, resume todo. Piensen, la bandera del Estado de Israel, el brazo seguramente una abuela y un bebé que le pone la manito. Impresionante. Ahora ven, ¿qué pasa hoy? Llegan, esto ya pasó hace años, gracias a Dios, comenzaron, por ejemplo, etíopes a venir en grandes cantidades a la tierra de Israel. Esto es un avión que retiraron los asientos para traer más etíopes a la tierra de Israel, judíos etíopes. Una operación impresionante de traerlos, increíble. Dieron su vida caminando, impresionante, días, no solamente en avión, hay etíopes que llegaron, que tengo vecinos también, o gente que conozco, sus familias, como así, familias de etíopes caminando hacia la tierra de Israel de Etiopía. Impresionante, algunos peligros horribles en el camino, hay historias increíbles, impresionante. Esa es una historia. Otra foto de Yemen, judíos yemenitas, como llegan a la tierra de Israel, impresionante. Aquí más etíopes, miren qué hermoso, con el talit, el manto santo judío, impresionante. Aquí, otra foto hermosa, en el Kotel HaMaraví, en el Muro de los Lamentos, soldados, aquí ven un soldado, seguramente un soldado etíope, aquí poniéndose las filacterias, los tefilín, con un rabino que los ayuda. Impresionante. Por lo tanto, aquí vemos cómo la redención, obviamente, como conté antes, estamos en un proceso. Obviamente no llegamos a la cúspide de la redención, pero estamos en un proceso, y es en el proceso en el cual el Estado de Israel, como explica el Rav Kook Zatzal, el Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Libraja, que el mérito del tzadik de justo sea con bendición y que su mérito nos proteja si Dios quiere, dice que el Estado de Israel, lo digo en mis palabras, no es literal, pero bastante cercano a lo literal, es Kiseh Yesod Malchut Hashem Baolam, es
el trono celestial en este mundo. Es decir, el Estado de Israel es el trono celestial de Dios a nivel material en este mundo. Hay que ver que a nivel espiritual, según la Kabbalah, hay un mundo elevado y un mundo inferior, hay un paralelismo. Hay, por ejemplo, un Beit HaMikdash el Mala, Beit HaMikdash el Mata, hay un santo templo arriba, hay un santo templo abajo. Es decir, si Dios quiere, va a haber prontamente el tercer santo templo en Jerusalén. Es decir, hay un paralelismo entre lo espiritual y material. ¿Y por qué te digo esto? Porque la santidad del pueblo de Israel, para que entiendas lo que va a pasar en pocos días, la santidad del pueblo de Israel es básicamente vivir una vida material con política, economía, startups, high-tech, soluciones para la agricultura, para la educación. Ahí vienen comitivas de todos los países a ver cómo hacemos, cómo luchamos contra cuando necesitamos agua en la agricultura, cómo luchamos contra el terror, contra gente terrorista, gente horrible, como ustedes saben. Cómo luchamos a nivel de educación con ciertos tipos de problemas, qué técnicas. Es decir, comitivas vienen y eso es la redención. Como pasó en los días del rey Salomón, el Melech Shlomo, el hijo de David Melech Alaba Shalom, que dicen así. ¿Qué pasó? En los días, explican nuestros sabios, en los días del rey Salomón, venían de las naciones a aconsejarse con el rey Salomón, el gran sabio, el sabio de todos los tiempos. Le daba consejos, había abundancia material, abundancia espiritual, era impresionante, el santo templo irradiaba luz para todos los 4 puntos cardinales, impresionante, para toda la humanidad toda. Y si Dios quiere vamos a llegar a un punto superior a ese, si Dios quiere, en la Geulá Shelema, en la redención total. Por lo tanto, aquí cuando lo que vemos, que el pueblo de Israel, en el Estado de Israel, es toda la idea. Es como somos Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. Y eso Amalek quiso derribar. Ahora, muy bien, puntos suspensivos. Ahora vamos a ir hacia más de 2000 años atrás, en Persia. ¿Qué pasó en Persia? En Persia había un rey llamado en castellano Asuero. El rey Asuero, o en hebreo Ahashverosh, hace más de 2000 años, reinó en Persia. Si quieres más información, tengo un video que también subí hace poco, que es sobre qué pasará este próximo 14 de marzo. Eso hablo diferentes aspectos de lo que hoy te voy a hablar, pero tiene temas en común. Es decir, en Persia, Ahashverosh, Asuero, reinaba. Muy bien, reinaba. ¿Y qué pasó? Hubo un malvado que era allegado a él. No solamente allegado, era básicamente como si dijéramos, él era el rey y este personaje que se llama Amán era como o el primer ministro o el presidente o el jefe de la policía secreta, como quieras llamar. Básicamente era el número 2. Después del rey Ahashverosh Asuero, el número 2 era Hamán, que era un malvado que venía ¿de quién? De Amalek. Hamán Hagagí, de Agag, un rey de Amalek, era proveniente de Amalek, por lo tanto se levantó. Y su objetivo férreo era eliminar al pueblo de Israel, que Dios no permita. Y hizo un decreto, y Ahashverosh le otorgó el anillo, que era como el sello real, y lo firmó, lo selló. Por lo tanto había un decreto para el día 14 del mes de Adar, que iba a haber un decreto contra el pueblo de Israel. No solamente un decreto, aniquilación total. Ahora, lo hizo con inteligencia, lo hizo en forma oculta, no es que todo el mundo sabía. Te voy a contar algunos detalles de esto y ahora te voy a preguntar, si quieres me cuentas en los comentarios antes de que yo te lo diga. ¿Y qué tiene que ver todo esto que estoy contando con esto? ¿Qué tiene que ver con la Alemania nazi hace más o menos un poquito más de 80 años? Con esto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con esto? Con esto. De mi abuelo y de mi abuela. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Algo que pasó hace más de 3000 años, cuando salimos de Egipto, algo hace más de 2000 años en Persia y hace un poquito más de 80 años en la Alemania nazi. ¿Qué tiene que ver?
te agradezco que me pongas en los comentarios qué piensas. Ahora, yo te voy a contar lo que yo entiendo. Muy bien. Como te conté, aquí una persona llamada Hamán, que era un malvado, como dijimos, era un malvado, decidió aniquilar al pueblo de Israel. Muy bien, como dijimos, en forma secreta. Ahora te voy a dar una información impresionante que tiene mucho que ver, pero mucho más cercana. Muy bien. En el año 1942, el día 20 de enero, en una villa, en una casa muy grande, en la ciudad de Wannsee, en el suburbio berlinés, en Berlín, 15 altos funcionarios de la Alemania nazi, de las SS, decretaron, planificaron lo que le llamaron la solución final al problema judío. ¿Ustedes piensan que pusieron explícitamente exterminio del pueblo de Israel, esto, lo otro? No, todo muy, entre comillas, todo muy limpio. Todo muy limpio. El problema judío, transporte de aquí, transporte de allá. Ahora hay que saber que los malvados nazis, ya cuando supieron que estaban perdiendo la guerra, ¿dónde ustedes piensan que dedicaron los fondos que le quedaban, los fondos económicos y las fuerzas que tenían? ¿Para ganar la guerra? ¿Dar sus últimas fuerzas para ganar la guerra? No. Las últimas fuerzas las utilizaron ¿para qué? Para terminar, que Dios nos permita, contra el pueblo judío. Esas fueron las fuerzas que utilizaron. El dinero y sus fuerzas, incluso sus batallones, dedicados a transportar más judíos a los campos de exterminio, que Dios nos permita. A eso se dedicaron, y eso es Amalek. Amalek, o Amán en Persia, esa fuerza antijudía. ¿Pero qué pasó? Y aquí también te pregunto, ¿qué tiene que ver con lo que te estoy contando? Te agradezco que me pongas en comentarios. Voy un poquito, 4 años más tarde. Juicios de Nuremberg. Posterior a que terminó la guerra, 1946, el 16 de octubre. ¿Qué pasó? 10 altos funcionarios del ejército nazi, obviamente, son en el juicio de Nuremberg, de los aliados, de los países aliados, fueron ahorcados por una decisión judicial, tuvieron un juicio, fueron ahorcados. Ahora, uno de ellos, que era el editor de Der Stürmer, era un diario antisemita férreo, el diario nazi básicamente, que tenía un cargo muy importante en la Alemania nazi, fue uno de ellos. Ahora, antes de ser ahorcado, ¿qué gritó? Purim Fest 1946, previo a ser ahorcado. Un nazi que tiene que recordar la fiesta de Purim judía. ¿Qué pasó? Ahora te voy a contar un detalle interesante de Purim. Hay que saber, te voy a contar muy brevemente porque como te conté en el video anterior, conté más detalles de lo que fue Purim, que es lo que pasará en unos pocos días, pero quiero hablar de este concepto impresionante. Para tu bendición, si Dios quiere, escucha atentamente. En Purim, Amán decretó la aniquilación del pueblo de Israel. Muy bien. ¿Qué pasó? Mordejai le dijo a Esther. Esther había sido, no sé si ustedes saben la historia, pero les recomiendo que luego de ver este video, que si quieren ver o cuando quieran, pero pueden ver el video anterior para tener más contexto histórico también. Básicamente, Mordejai fue el padre adoptivo de Esther, la reina Esther, que fue sacada a la fuerza, fue secuestrada de su casa y fue llevada al palacio. En resumen, la nombraron a la fuerza reina de Ahasverosh, la esposa de Ahasverosh. Totalmente a la fuerza, obviamente ella no quería, por supuesto que no quería. Fue a la fuerza. Ahora, ella muchos años no entendía por qué Dios la puso en ese lugar, no entendía. Varios años después, Mordejai le dijo
que era como su padre adoptivo. Le habían fallecido el padre y la madre, él era su tío y básicamente la crió y él iba y le preguntaba cómo estaba, siempre todo era alguien muy, muy cercano, le ayudaba, también cercano al reino de Ahasverosh. De hecho, le salvó la vida a Ahasverosh. Ese es un hito también muy importante de la historia. Nadie le dio nada a cambio. Cuando él le salvó la vida, escuchó que 2 guardaespaldas de Ahasverosh están planeando el aniquilamiento, el asesinato del rey. Él, como era un gran sabio que entendía muchos idiomas, ellos hablaban un idioma que sabían entre ellos, no era el idioma de Persia. Por lo tanto, él entendió, notificó y le salvaron la vida al rey. Muy leal, obviamente, y le salvaron la vida al rey. Y bueno, voy muy sucintamente de paso a paso, de evento a evento. Básicamente, Mordejai, cuando se entera informa, esto era como dijimos, el aniquilamiento del pueblo Israel era secreto, como dijimos en Alemania nazi, en la solución final, todas palabras pasaron lavandería sin decir explícitamente lo que querían decir, sin decir realmente el exterminio. Esto fue algo similar, mandaron cartas, esto, el otro, todo muy solapado. Ahora Mordejai supo y le dijo a Esther, le dijo, por esto tú estás aquí, te lo digo en mis palabras, Dios va a salvar a su pueblo y la salvación va a estar. Es un hecho que Dios va a salvar a su pueblo, obviamente. La pregunta es si tú estás en ese lugar para eso. De ti depende. De ti depende la historia. De ti depende la historia. Ahora, te abro un paréntesis y te digo, ¿cómo uno puede vivir eso? Ya te lo digo. Tú, en tu vida, con respecto a Israel o en general, de ti depende la historia. ¿Qué significa? Dios te pone donde te pone para que elijas la vida, elijas el bien. Ubajartá Bajaim es en hebreo. Que elijas la vida, elijas el bien. En donde estás, en tu plano familiar, en tu plano laboral, en tu plano de estudios, donde estás, donde te encuentres, como tú de tu vida haces Mamlechet Kohanim Beokadosh, como dijimos, que el pueblo Israel está pensado ser un reinado de Kohanim y un pueblo santo, en el cual lo que hacemos, queremos estar constantemente alineados a Dios, hacer la voluntad de Dios en este mundo material, que es el más bajo, y llevarlo al punto más elevado por encima de todos los mundos de los ángeles. Y cada uno puede llevar eso a su vida. Como tú, a cada instante de tu vida, llevas tu vida a un plano mucho más elevado que incluso el plano de los ángeles. Ahora, ahí Esther entendió. Esther entendió que tenía que hacer algo. ¿Cómo? No sabía. Y hay que pensar, te voy a contar eventos muy impresionantes, muy impresionantes. Primero te voy a leer un Teilim, un salmo que dice así. Kiloitosh Adonai amo venajalato lo yazov. Te lo traduzco en forma libre, porque Dios no va a abandonar nunca a su pueblo. Es decir, eso fue un poco lo que Mordejai le dijo. Mordejai Udí, el judío Mordejai, Tzadik Yesod Olam, que su mérito nos proteja, Yesod Olam, un fundamento de este mundo impresionante. ¿Qué pasó? Le dijo, de ti depende. Tú estás aquí con una misión, de ti depende. Y ella le dijo, pero durante 30 días el rey no me llamó. Y es un decreto de muerte si uno se acerca al rey, aunque sea mi esposo, si no me llamó. Dijo, te digo mis palabras, dijo, Amán, el malvado Amán, hay que saber que invirtió millones, lo que sería hoy millones de dólares, para aniquilar al pueblo de Israel. Le convenció al rey de hacer este exterminio, le dijo, yo incluso estoy dispuesto a darte millones, ponértelo en tu cofre. El rey, tac, firmó. Es decir, con él no hay lobby político, no hay diplomacia. El objetivo último de él es aniquilar al pueblo de Israel. De hecho, era de los millonarios del mundo en esa época, y Mordejai Udí era el único que no lo saludaba en forma como se saludaba a la gente importante en ese momento. Y él dijo, todo lo que tengo no importa si hay un judío todavía que no se me posterna. Es decir, podía tener todo, pero si un judío no se le posternaba, se enloquecía. Así como los nazis buscaban a cada judío por donde estaba, países con millones o incluso una isla con poquitos. Y así, como un gran rabino dijo, el gran malvado nazi estaba dispuesto a todo, incluso contra el vencimiento de la guerra, de ir contra los judíos, por odio. Nosotros tenemos que hacer lo opuesto, darle vida a cada judío. Donde esté el judío más alejado,
en el lugar más alejado, ayudarlo, esto, lo otro. Obviamente judíos y toda la humanidad, todo. Queremos ayudar, como dice el pueblo de Israel, Mamlechet Kohanim Be'or Kadosh, Or LaGoyim, luz para las naciones. Ese es el objetivo. Los malvados nazis quisieron cosas muy negativas, aniquilar y hacer cosas horribles. Hoy también hay mucha oscuridad. Está en nosotros que elegir la vida. Así como mi comunidad Israel High, que de hecho te invito, si quieres ser parte, aquí tienes información en los comentarios. ¿Qué hacemos? Hacemos cursos, enseñamos Torah, hacemos encuentros para mujeres de soldados. Hay todo tipo de actividades, de ayudar a familias, ayudar a personas que tienen todo tipo de dificultades. Es decir, hacemos el bien. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo de Israel. Israel High, ¿qué es? El pueblo de Israel vive. El pueblo de Israel vive. ¿Y vivimos para qué? Para hacer el bien. Para hacer el bien. Ese es el gran objetivo. Hacer constantemente el bien. Por lo tanto, eso es lo que te quiero decir. ¿Qué pasó? Mordejai Yehudí le dijo, Amán está dispuesto a dar su vida contra nosotros, tenemos que dar la vida por salvar al pueblo de Israel. Y Esther decidió un plan muy especial. Primero es presentarse al rey sin haber sido llamada, que implicaba, casi seguro, decreto de muerte. Gracias a Dios llegó y el rey le dijo que lo que necesitas, te puedo dar la mitad del reino para ti. Gracias a Dios la recibió muy bien, todo excelente. Y le dijo, te cuento muy, muy brevemente, le dijo, quiero un banquete, tú, Amán y yo. El rey, obviamente no entendió cómo. Mi esposa quiere un banquete conmigo y con el primer ministro, no decir, o con el jefe de la policía. ¿Qué tiene que ver? Ya empezó, algo no le olió bien. Quizás me quieren asesinar ella y Amán, y que Amán sea el rey. De hecho, él también se dio cuenta que Amán tenía aires de querer grandeza, obviamente. Por lo tanto, ya llegó al banquete al otro día, que a Amán le dijeron, Amán dijo, yo casi soy como el rey. Llegó esto y lo otro. Y cuando dijo, bueno, ¿qué necesitas? Dijo, Mahar, le dijo al rey Esther, mañana, Mahar es en hebreo, mañana. El rey, toda una noche no pude dormir. Mañana me tiró para mañana, le quiso generar la curiosidad. Hay un complot acá, el rey ya empezó a estar paranoico. Seguramente ella está con Amán y mañana me quieren matar en el banquete. Empezó a imaginarse todo tipo de cosas. Llegó el día de mañana, pero ¿qué pasó en la noche? En la noche no se podía dormir. Dijo, por favor, léame el Sefer HaZichronot, el libro de todos los eventos importantes del reino, porque no se podía dormir. Le contaron que Mordejai le salvó la vida y preguntó, ¿hicimos algo con él? ¿Le dimos algún favor? ¿Hicimos algo bueno? Dijo, no se hizo nada con él. Pero ¿cómo? No puede ser, hay que hacer algo con él, no puede ser, hay que darle algo, esto, lo otro. Llegó Amán y le preguntó, impresionante, escuchen esto como los eventos, y estamos por cerrar esta cosa impresionante para que entiendas cuánta bendición vas a tener si Dios quiere, si entiendes esto a fondo. Le dice Amán, le dice el rey a Hashverosh a Amán, ¿qué se puede hacer por alguien que el rey, que yo quiero darle muchos honores? Amán, que pensó en su corazón, seguramente soy yo. Entonces que dijo, ¿qué se puede hacer? Y bueno, sacar el caballo del rey, ponerle vestimentas reales del rey, la corona y esto y lo otro, y vestirlo como el rey. El rey aquí entendió y dijo, él quiere ser rey. Y el complot se lo fue cerrando mucho más. Seguramente él quiere ser rey. Dice, bueno, muy bien, ahora todo lo que acabas de decir, hazlo con Mordejai. Él en el caballo y tú lo poseas por la ciudad. Y Amán cayó como un rascacielos a un pozo. Y él era alguien muy místico, entendió que vino en bajada. Por lo tanto, dijo, acá algo está pasando. A nivel espiritual algo está pasando. Hay que saber que el decreto que él decretó para el día 13 del mes de Adar, que fue el día de la guerra, que nos quisieron aniquilar, y gracias a Dios fue el gran milagro, que es lo que va a pasar en pocos días, vas a entender, que el pueblo Israel, Baruch Hashem, gracias a Dios, vencimos a esta gente tan malvada. Hizo como una especie de sorteo espiritual, un sorteo, a ver qué día le cerraba, esto, el otro. Era alguien muy místico.
alguien muy místico. Y dijo, hoy estoy en picada, esto es peligroso. Llegó a su casa, contó a su mujer, que también era una malvada, y a sus hijos, ¿qué pasó? Dijo, uy, no, si los judíos empezaron a subir, eran muy místicos también, no, tienes que frenar. Decía, vienen, dijo, oh, tienes que ir al segundo banquete. No, pero al segundo banquete, fue hoy. Y en un momento que Esther, de alguna forma, estaba dispuesta a dar su vida, ella entendió que Ahasverosh iba a dudar de ella y de Amán. Por lo tanto, dudó que la podían matar. ¿Qué era matar? Matar era no solamente matarla. Ella no tenía hijos, no tenía padres, no tenía familia. Le iban a matar y todo el mundo iba a pensar que ella era básicamente una persona judía que hizo un complot contra el rey, o sea que era una vergüenza, iba a ser una vergüenza, pero por eso que ella pensó, si mata al rey a Amán y a mí, el decreto probablemente se termine. Sí, porque Amán es el jefe de todo esto. Si el jefe muere, capaz que todos los naipes caen. Así que tenemos como pueblo de Israel seguridad de salir y estaba dispuesta a dar su vida. En el momento, ¿qué pasó? Miren, increíble. ¿Qué pasó? Ella, previo al segundo banquete, decía, Asher abadti, iba por las ventanas del palacio y decía, Asher abadti, decía a Dios, estoy, por favor, te digo mis palabras, ten misericordia de mí, ¿qué puedo hacer? Yo quiero salvar a mi pueblo, pero bueno, estoy en este lugar, tengo que salvarlo y es la mejor idea que se me ocurre, que por lo menos así mate el rey Amán y que si tú quieres, Dios, que todo se termine, esta pesadilla se termine y que el pueblo de Israel salga victorioso de todo eso. Y en un momento, en una ventana que ve, lo que te conté antes, ve que Amán está abajo, el rey y Mordejai, el judío, Yehudí, está en el caballo y ella captó la insinuación de Dios. Ahora empezamos a subir. Hay posibilidad. Por lo tanto, ella ahí decidió una estrategia diferente. Cuando llegaron al segundo banquete y Amán dijo, ¿qué pasa? Y piensen, Ahasverosh pensaba que Amán lo quería matar junto con ella. En un momento ella dice, este malvado Amán quiere matar a mi pueblo y me quiere matar a mí. Hay que saber que Ahasverosh, y nadie sabía que ella era judía. Ella cuidó su identidad judía, no contó que era judía. ¿Cómo te quiere matar a ti? ¿Cómo quiere matar a tu pueblo? El Ahasverosh se hizo que no entendía bien, está totalmente, también piensen que estaba paranoico, que lo querían matar, de repente dice, él quiere matar a mi pueblo y a mí, y te quiere destruir. En resumen, el rey sale al jardín, mareado, no entiende bien, de repente Amán, vean este milagro, Amán podía haber dicho, ¿pero qué? Está inventando cosas, piensen que era el segundo después del rey, jefe de la policía o primer ministro o presidente, como pueden llamarlo. Y podía haber dicho, no, ella dice cosas, tonterías. No, Amán se tiró a donde estaba ella a suplicar, no, por favor, no le digas eso, por favor, cuídame esto, el otro. Llega a Ahasverosh del jardín y ve que él se cae contra la cama y dice, ¿quieres conquistar a la reina todavía? Y que sal de aquí, que lo mate. Y ahí viene alguien que se llama Harbona. Harbona dice, él, Amán, ¿sabes que ya está queriendo colgar gente? Saben que colgar es solamente el rey podía colgar. Sí, hizo una horca gigante para Mordejai Yehudí. Dijo, ¿cómo Mordejai que me quiso, lo digo en mis palabras, que me quiso salvar mi vida, me salvó la vida, que lo ahorquen a Amán? Por lo tanto, Amán fue ahorcado en su propia horca que quiso hacer para Mordejai Yehudí. Y ahora un poco uniendo cabos para entender lo que va a pasar en unos pocos días. Es impresionante. Hay que entender que aquí la Megilat Esther es revelar lo oculto. Se dice en hebreo, Megilat Esther es el libro de Esther, de la reina Esther. Pero en hebreo, Legalot, que viene Megilá, Legalot, tiene mucha semejanza, quiere decir revelar. Esther es oculto, revelar lo oculto. El nombre de Dios no aparece en la Megilá, en el libro de Esther, no aparece el nombre de Dios a nivel explícito. Dios, en cierto aspecto, se esconde en esta realidad, lleva eventos de un lado para otro. ¿Para qué? Para la redención total. Y eso es lo que yo te quiero decir. Si tú entiendes esto, que cuál es uno de los grandes mensajes. Los grandes mensajes es que Dios gobierna este mundo. Dios, obviamente, Ein On Milvado, no hay nada fuera de Dios. Y también cosas que parecen muy negativas, como piensen, Amán hizo una horca de madera gigante contra Mordejai. ¿Y qué pasó? Él mismo fue ahorcado en esa horca.
Los 10 hijos de Amán, que eran antisemitas férreos también, que estaban con su padre Amán, fueron ahorcados. Y ahí únelo con lo que pasó. Alemania nazi, 1946, que pasó el 16 de octubre de 1946, esos 10 nazis en el juicio de Nuremberg fueron ahorcados, y este editor de ese periódico que dijo Purim Fest 1946, haciendo una alusión a los 10 hijos de Amán que habían sido ahorcados. Hay 10 nazis de la alta cúspide de los nazis ahorcados, y un propio nazi hace la unión y la conexión. Como Dios básicamente lleva a este mundo hacia su redención total, incluso, como vemos aquí, en situaciones muy difíciles. Pero que hay que saber, y eso es el regalo que te quiero decir, hay que saber que en momentos con mucha confusión, nublados, con oscuridad, hay que cerrar los ojos y abrir los ojos y ver en cada detalle cómo Dios maneja tu vida, te va llevando hacia tu mejor lugar. Hay que básicamente estar atento, vincularte con Dios, hablar con Dios siempre que puedas con tus palabras, pedirle guía y que te ilumine para entender cómo llevar tu vida hacia un mejor lugar. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la Torá. Torá viene la palabra Jorá, que es enseñar. Dios nos enseña a través de la Torá, obviamente la Torá judía ortodoxa, estudiar con los rabinos ortodoxos del pueblo de Israel cómo hacer tu misión en tu vida, cómo entender bien la Torá, obviamente, y así haciendo el bien constantemente y viviendo con la alegría, y este es otro regalo que te quiero hacer de lo que va a pasar en unos días, porque ¿qué significa? En unos días va a bajar una luz, en forma metafísica, básicamente espiritual, una luz especial que cada Purim pasa. Yom HaKippurim es el día del perdón, un día muy sagrado al pueblo de Israel. Yom HaKippurim, ¿qué Purim? Te explican nuestros sabios. ¿Cómo Purim? Se acerca Purim. Purim está incluso con una luz espiritual más elevada que el día del perdón, que somos como ángeles que no comemos y no bebemos. El día de Purim comemos, invitamos a nuestros amigos, regalamos comida, damos tzedaká, damos beneficencia a los necesitados. Es un día de hacer el bien, de querer el bien, conectados desde el mundo material y lo elevamos al mundo espiritual. Que tengamos el mérito de eso, de saber que Dios obviamente gobierna este mundo, y eso, el tener esa certeza de que Dios es el Melech, es el Rey, que gobierna este mundo, que nos te ama como nadie te ama en el mundo, y confía en ti que tú puedes hacer tu misión. Tienes libre albedrío, Dios te regala libre albedrío, te ama y confía en ti que puedes hacer tu misión. Esa realidad que sabemos que Dios nos guía a todo este mundo hacia el mejor lugar, eso te tiene que dar una alegría infinita. La alegría de saber que Dios gobierna este mundo, te supervisa cada instante y te ama y confía en ti para que tú, con tu libre albedrío, hagas tu misión en la vida, que sea todo con muchas bendiciones y muchos éxitos.